Muy buenas tardes. Les habla estudiante María del Pilar Niños 8, octavo semestre de Ingeniería Ambiental. El día de hoy les voy a hablar sobre la compostera casera que realicé teniendo en cuenta la etapa 4 del componente práctico virtual de la materia Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos. Realicé la recolección de los residuos orgánicos durante 4 semanas. En la primera semana obtuve 2 kilogramos de residuos orgánicos, en la segunda 2,5 kilogramos, en la tercera y cuarta 2 kilogramos respectivamente en cada semana. La altura inicial del material agregado a la compostera, yo utilicé un balde para realizar la compostera. En la primera semana su altura fueron de 8 centímetros, en la segunda semana 18 centímetros, tercera 26 centímetros y cuarta semana 34 centímetros, en la que se les agregó entre capa de residuos, una capa de tierra negra y cascarilla de arroz. Pudimos observar que en la segunda semana, al agregar los residuos que teníamos de la primera semana bajó su altura a 5 centímetros. Asimismo, pasó en la tercera semana. La altura de los residuos de la segunda semana bajó a 15 centímetros. En la cuarta semana, los residuos de la tercera a 23. Y la última vez que observamos el compostaje, los de la cuarta semana disminuyó su altura en 31 centímetros. Se utilizó la caneca, a la cual en su tapa se le realizaron unos agujeros, se le colocó un plástico para impermeabilizar y evitar pues que ingrese demasiado líquido a la compostera y evitar el ingreso de insectos. Podemos observar aquí la variación del peso. La línea azul nos representa el peso de los residuos iniciales. La curva naranja, al agregar los residuos semana a semana. Y la línea verdecita nos representa la variación del peso semana a semana. Podemos observar que varió, que fue disminuyendo con respecto a la línea naranja. En la altura, igualmente, podemos observar la línea azul, que es la altura que se realizó semana a semana, y la línea naranja, cuál fue la variación que inició a partir de la segunda semana, cuando se agregaron los residuos orgánicos, pues que la primera semana era de 8 y bajó a 5 su altura, y así sucesivamente semana a semana. En su volumen de compost, pues teniendo en cuenta que yo realicé la compostera en un balde que es cilíndrico, hallé el volumen del compost con esta fórmula, que es pi por radio al cuadrado por la altura, donde pi es igual a 3.1416 por el radio de mi compostera, que era de 20 centímetros, y la altura de los primeros residuos, que fueron 8 centímetros. Así se calculó los demás volúmenes, dándonos como resultado en la gráfica la línea azul, que fue el volumen inicial, y la línea naranja, que fue el volumen final, que fue disminuyendo en comparación con cada uno de los valores de semana a semana a la inicial, y esto debido a la descomposición de los residuos orgánicos por microorganismos presentes en ellos.
Como podemos observar, aquí este es el compost que se obtuvo. En la cuarta semana aún hay material orgánico que falta por descomponer. En la primera semana, al ingresar los residuos, pues se encontraban húmedos y no daban mal olor. En la segunda semana ya se empieza a ver que se están descomponiendo, entonces ya empieza a dar un olor debido a la descomposición. Son más húmedos. En la tercera semana ya se ha descompuesto mucho más, pero entonces ya el olor ya ha disminuido debido a que ya los microorganismos están transformando los residuos orgánicos en compost. Ya se observa es un tono café, consistencia aún blanda, húmeda. En la cuarta semana se ve marrón y ya disminuye un poco la humedad. Los lixiviados se empiezan a desaparecer. Como aún no ha terminado la descomposición del compost, una vez tengamos ya nuestro compost listo, va a ser aprovechado para abonar este cultivo de arveja y frijol. Conclusiones. Bueno, con la realización de la compostera casera se aprendió la importancia que es el darle un buen uso a los residuos orgánicos, aportando un granito de arena al cuidado del medio ambiente. El aprovechamiento de la descomposición de los residuos orgánicos, pues en la transformación del compost. El buen uso en la agricultura del abono orgánico y la generación de cosechas. Crear conciencia en las personas que componen mi hogar sobre los efectos que producen los gases emitidos por la descomposición de los residuos orgánicos, y como medio de ayuda nos sirve la compostera casera para reducir la contaminación y mejorar los suelos y obtener buenos productos en la canasta familiar, como lo son frutos y hortalizas en las huertas caseras. En mi caso, cultivo de arveja y frijol. Este compost es un excelente abono orgánico que nutre la planta y nos va a dar un excelente resultado a la hora de recoger la cosecha. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.